esa explosión en las instalaciones del radar del Cerro Montecristi en Manabí, ¿para qué sirve ese radar? Rastrear las narcoavionetas, las que han estado operando campantes en los últimos años. Que si fue una falla en la bomba de engranaje o un atentado terrorista tendrán que confirmar las autoridades. Pero lo que sí se sabe es que hay muchos, bastantes, que prefieren que esos controles o radares no funcionen. Y es que el negocio del narcotráfico en nuestro país mueve cada vez más dólares, pero también cuesta cada vez más vidas. Francisca Huerta Montalvo, bienvenido a Contacto Directo, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, muy gentil por la invitación. Por acompañarnos. Me dirá usted que esto no es nuevo, y es que ya nos lo dijo en el 2009, increíble, y es que han pasado 12 años, cuando usted anticipaba, después de Angostura en el 2008, que Ecuador estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia. Y ahora la pregunta no es si ya lo somos, sino cómo está funcionando, operando esa narcodemocracia. Pero vale la pena recordar que a pesar de eso sacamos la base de Manta. No necesitaríamos radar y no hubiera pasado todo lo que está pasando. Pero había voluntad de entregar al país a los narcodelincuentes. Porque yo sostengo que existe una alianza criminal entre un sector de la política y un sector de los delincuentes. Y eso es lo que es poderoso y peligroso para la República, y eso es lo que tenemos que combatir todos juntos. Y eso también para responder a algunos de los argumentos que ya hemos escuchado, por ejemplo, desde el correísmo, ante la decisión que tuvo el expresidente de sacar esa base, de que las cifras de criminalidad en ese entonces no eran tan altas como lo que estamos viendo ahora. Es decir, ellos aducen que no por el ejercicio de la base de Manta se podía reducir esos números, que de hecho no estaban tan altos. Y no hubiésemos tenido todo lo que está ocurriendo en las cárceles, que yo creo que no es simplemente una disputa entre bandas por territorio, sino que también tiene unas vinculaciones políticas para producir efectos negativos en la sociedad. En este año, en el 2021, se han incautado más droga de la que jamás hemos reportado. 160 toneladas de droga a octubre. Con más dinero del narcotráfico, las cosas se agravan porque hay más dinero también para la corrupción. Se corrompe el sistema judicial, penitenciario, policía, ejército. La pregunta es, si están infiltrados en todas las instancias, ¿por dónde hay que empezar a limpiar? Desde la sociedad, comenzando por la voluntad de colaborar todos en este esfuerzo. No mirar como que es un tema del gobierno, o de las Fuerzas Armadas o de la policía, es de todos juntos. ¿Cómo salimos del tema de la COVID, por lo menos a media asta? Con una vacunación que fue un producto no solo del gobierno, sino del gobierno con todos los ministerios, con la sociedad civil, con las cámaras, con las universidades, con los colegios profesionales. Es decir, tenemos que aprender que estos fenómenos hay que enfrentarlos de conjunto. Y no hay otra. Ahora, el problema es que están corrompiendo a los niños desde muy jóvenes, haciéndolos adictos para convertirlos también en traficantes. La tragedia en los suburbios es escandalosa. Cuando visito las madres, lo primero que dicen, doctor, ¿qué hago con mi hijo? Me lo tienen adicto. Me lo tienen vendiendo. Entonces se han tomado la República en muchas ciudades del Ecuador, y este es un esfuerzo conjunto que no va a poder realizarse solo en el Ecuador, que tiene que ser una visión continental. Los grandes problemas que son transpaíses tienen que resolverse también colaborando los países entre sí. No hay alternativa. No fue de la noche a la mañana que este país pasó de ser de tránsito a centro de distribución. De hecho, Washington acaba de incluir al Ecuador, o incluyó hace poco, en su lista de países con mayor tráfico o producción de drogas. Aquí operan cárteles mexicanos desde hace años, pero lo hacían con emisarios de bajo perfil. Lo de ahora es narcotráfico para afuera y microtráfico también, porque la droga también se está quedando. Les están pagando con droga a sus bandas aliadas. ¿Qué es lo que motiva, doctora, a su juicio, que se provoque este incremento casi inexplicable de violencia, de criminalidad que estamos viendo ya en las calles? La dolarización es uno de los factores, definitivamente. Y la posición geográfica del Ecuador permite que sea también una base, una gran bodega, aunque no se procese todo aquí. Pero de aquí sale para el norte, por el sur, con facilidades. Tenemos muchísimos puertos que nadie conoce, que son
especialmente útiles para este tipo de tráfico. Hay lanchas de pescadores por todos los lados de la costa. Entonces esto permite un gran flujo, más que en las costas colombianas. La última cifra actualizada al 4 de noviembre habla de 1.995 muertes violentas. En el 2020 eran 1.000, es decir, hemos duplicado en un año la violencia, la criminalidad, vemos granadas en las calles. No matan con uno, sino con 16 tiros. No solo roban, sino que disparan, vayan a robar o no. Es un mensaje de alerta o de reacción a que ya no haya tanta permisividad. Y pregunto eso porque si esa es la respuesta, entonces la estrategia es atacar más o desarmarlos primero. Se busca aterrorizar y perturbar las políticas públicas, que el gobierno reciba presiones para que actúe de esta u otra manera. Una presión clásica ha sido: armemos a la sociedad. Pero de lo que se trata es lo contrario, de desarmar a los que tienen las armas y no armar a la sociedad. Esto no puede ser el western. Por supuesto, uno dice: ¿cómo me defiendo? Bueno, todos tenemos que seguir participando en una gran organización que incluya lo público, lo privado. Por ejemplo, los guardias privados podrían en cierta condición de ser armados y sería una gran contribución por el número de ellos para tener cuidado en la ciudad. El municipio tiene que colaborar con el gobierno nacional. Por el estilo, este es un esfuerzo conjunto. Yo no quiero usar la expresión porque no me gusta el enfrentamiento bélico de estos temas, pero estamos en guerra, definitivamente, y eso es lo que hay que asumir. No hay alternativa que pelear. Por eso le preguntaba si era atacando, desarmando, porque también, claro, cuando está sobre la mesa el tema del porte de armas, de que entre un proyecto para permitir el porte de armas, no cabría entonces, pero a quien corresponde, es decir, quien califique en los sectores donde ya se tiene identificado que el que no estén armados es un problema, es decir, el sector rural, los ganaderos, los camaroneros, los guardias privados, para que no sean finalmente lo que está ocurriendo ahora, los sicarios y los delincuentes los únicos que están armados y además a sabiendas de que la gente está desarmada. El Ecuador tiene un gran defecto que le gusta generalizar, pero esto es caso por caso, región por región. Los hacendados son un tema distinto de la gente en las ciudades. No podemos dejarlos desprotegidos en el campo para que se les lleven su ganado impunemente, sin ninguna capacidad de reacción. Entonces es caso por caso. Pero definitivamente educación sigue siendo en la base de todo el mecanismo final. Pero hasta que eso dé frutos hay que tener otro tipo de actividades. Ahora hemos involucrado a las Fuerzas Armadas, a mí no me gusta tampoco, pero ¿qué hace una tanqueta en la penitenciaría? ¿Qué poder disuasivo es ese? Más bien se burlan de la tanqueta y no cumplen ningún rol. Pero en cambio, la corrupción que permite que tengan un arsenal de la magnitud que logran tener es lo que hay que denunciar y desbaratar. ¿Cómo puede ser posible que se siga manteniendo esa cantidad de armas? Y casi que es ingenuo, vamos a hacer requisa tal día, así que escondan las armas, ¿no? Lo mismo en las calles, de la manzana tal a la cual vamos a estar haciendo revisión de armas. Entonces no las sacan los delincuentes. Claro, ahora, las meten porque es un sistema que está funcionando a reloj y a la perfección. No es que las logran esconder, es que entran muy campantes, es que entran pondrones, es que ya saben cómo están parados. Nuestras cámaras han detectado cómo están, incluso en un estado de excepción. Ahí ellos, campanas, recibiendo lo que tengan que recibir por drones si es necesario. Ahora, ¿qué debería componer entonces la intervención que se plantea y que se presiona también desde la sociedad civil de la intervención de las Fuerzas Armadas con la policía, cumpliendo roles de las Fuerzas Armadas que ya hemos visto que no bastan? Es decir, los controles de armas, las inspecciones, los patrullajes, la incautación de droga. Las Fuerzas Armadas, de cierta manera, también no quieren entrar a pelear esas crisis carcelarias. Aparte, la Corte Constitucional les dice: oigan, también esas no son sus facultades, hasta ahí nomás. Pero ¿y entonces qué rol pueden cumplir? Pequeño, porque no es su rol. Su rol es para defensa exterior, pero en conflicto interno, salvo estado de excepción, pero eso no puede prolongarse indefinidamente. Aquí tenemos que buscar cooperación internacional.
En la práctica estamos evidenciando que no sabemos qué hacer con el problema. Colombia aprendió pronto y podría ayudarnos, pero los mismos Estados Unidos que tenían la base de Manta aquí podrían estar sirviendo de maravilla porque también tienen experiencia y tienen los medios tecnológicos para tener una posibilidad más certera de combatir este tráfico. Ahora, los militares, me quedo pensando en eso, porque los militares pueden cumplir otras funciones por excepción, pero lo que estamos viendo ahora, y usando sus palabras, cuando nos dice, prácticamente estamos en una guerra con los criminales, contra el narcotráfico, y entonces los militares, con una guerra interna como la que estamos viviendo, un rol de decir, hasta aquí nomás pueden hacer, cuando nos faltan elementos, cuando nos faltan recursos, cuando nos falta personal, porque ya sabemos lo que está finalmente ocurriendo también en las calles, ¿no se podría marcar a raíz de esa excepcionalidad que hoy aparece la regla de lo que está ocurriendo en nuestro país, una delimitación de las facultades de las Fuerzas Armadas para que puedan intervenir más? Podría decidirse en función de un acto legislativo, por razón de necesidad, pero el tema es que tenemos un radar nuevo, pero si primero se pensó en comprar el radar antes que en proteger el radar. Un radar se instala con un pelotón, con un grupo de soldados que estén ahí permanentemente vigilando. ¿Quién puede ser el culpable de lo que pasó? ¿Fue una falla mecánica del aparato? Bueno, y entonces ocurre que falla mecánica y nos quedamos sin radar. Solo tenemos un radar. Yo creo que hay gastos prioritarios en este instante y uno de esos tiene que ser proteger a la sociedad civil contra el narcotráfico.